Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Bueno, muy buenas tardes, informativo del Tercer Canal. Varias noticias, sobre todo en el ambiente político colombiano. La propuesta que hace el registrador nacional Alexander Vega sobre un reconteo a las elecciones. De diferentes sectores se ha dicho, desde el uribismo se dice que es válido, que hay que hacer el reconteo, pero se percibe y se siente como una intención de desconocer los resultados de la jornada electoral del pasado 13 de marzo, que en materia de Congreso de la República le da un amplio margen de victoria al pacto histórico, a las fuerzas progresistas, quedándose por fuera hasta el momento Fuerza Ciudadana, de la cual se desaparecen votos, no aparecen votos, pero parece que el sistema del reconteo tampoco favorece, porque se trataría, en el lenguaje de la calle, se trataría de una trampa, este famoso reconteo. Pero vamos directamente a la noticia para que nos la explique, en este caso, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Marco Emilio Incapié. Con las buenas tardes, doctor Marco Emilio, ¿se puede o no se puede hacer este reconteo? Buenas tardes, Holman. No, el reconteo no tiene base constitucional ni base legal en la forma en que lo están proponiendo. Porque además de hacerlo, lo primero deben de enviar una solicitud al Consejo Nacional Electoral. Y tengo entendido pues que por el Consejo Nacional Electoral hasta ahora no ha llegado solicitud al respecto. Esto me da a mí como el fundamento para recordar una historia del año 2010, precisamente cuando se hizo por parte de los partidos, de los candidatos, de los testigos, solicitudes al Consejo Nacional Electoral para que pudiese hacer un recuento de votos. Había una reforma, o hay ya en ese entonces, había una reforma del año 2009 del artículo 265 de la Constitución que establece las funciones del Consejo Nacional. Se plantea la posibilidad de que el Consejo Electoral en cualquier momento de los escrutinios puede asumir su competencia. Pero el momento de los escrutinios entendidos en el orden municipal que se estaban realizando, digamos, la primera etapa del proceso de escrutinios, que es el municipal. En ese momento el Consejo Electoral dictó una resolución, dictó un reglamento para poder desarrollar esa competencia. Se trajeron 20.000 mesas, se hizo la tarea durante 3 meses y medio, a vista y a la luz pública de los abogados, de los apoderados, de los partidos políticos. Se hizo estudios de grafología, de dactilocopia a las firmas y grafología a las firmas y dactilocopia a los dedos, la huella dactilar de los colombianos que la tenían impresa en los formularios E11. Eso nos dio a nosotros, digamos, dio como resultado que aproximadamente se completaron esos escrutinios, se desarrollaron y se hicieron las declaraciones respectivas delante de todo el mundo, se destaparon las bolsas, pero estaban en escrutinios de los municipios. Hoy en día no hay escrutinios municipales, no se está desarrollando, digamos, esa instancia, pero además lo más grave es que esa resolución del Consejo Electoral fue declarada nula por el Consejo de Estado con el argumento jurídico que se requería, que como era una ley estatutaria la que debía desarrollar la función de ese artículo 265 numeral cuarto de la Constitución, que actualmente
existe ese numeral cuarto y nunca se expidió al día de hoy una ley desarrollando esa actividad, esa función del Consejo Electoral. El Consejo de Estado anuló esa resolución a la espera durante ya 12 años que se planteara por parte del Congreso el desarrollo constitucional sobre esa función y aún no se ha hecho. Entonces, no tiene un argumento constitucional, digamos que no puede el Consejo Electoral, ni siquiera si estuvieran abiertos los escrutinios municipales, hacerlo por el precedente judicial, ¿cierto? Igualmente, la ley no le permite al Consejo Nacional Electoral recuento de votos, sino excepcionalmente cuando se han desarrollado escrutinios de la primera y segunda fase, municipales y departamentales, y habiéndose solicitado el recuento de votos, este haya sido negado desde el momento en que se hace ese recuento y que no haya habido recuento con anterioridad. Entonces, veamos que no hay argumento suficiente frente a la ley electoral actual y vigente para permitir esa situación del recuento de votos. Doctor Marco Emilio, si lo he entendido bien, no se podía convocar un reconteo por parte del registrador nacional. No tiene las facultades, si le entendí bien. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué lo hace? Sí, digamos que los partidos, los candidatos, los apoderados, los testigos pueden pedir en las instancias los recuentos de votos. Se puede pedir el recuento, pero la cuestión es que no decir vamos a hacer el recuento, eso es facultad del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a esa competencia que está supeditada al desarrollo de una ley estatutaria. Esa competencia, de acuerdo al Consejo de Estado, debe desarrollarse en una ley estatutaria que le diga de esta manera puede hacer el Consejo Electoral el recuento, no de otra manera. Pero digamos, la facultad del registrador no es de escrutador. La facultad del registrador es de organizador y auxiliador y la infraestructura del proceso electoral. Pero realmente el escrutinio está supeditado primero en los municipios a la designación por parte de los tribunales superiores, de jueces de la República y también de las superintendencias de notariados de los notarios de los municipios para que hagan parte de esas comisiones escrutadoras municipales. Y ya en la instancia, igual en las instancias zonales, jueces de la República y personas distinguidas como notarios y estas personas en cada una de las regiones. Pero ya en la instancia departamental son los delegados del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Electoral designa 2 delegados por cada departamento y 2 por Bogotá. En virtud son 66 personas, ¿sí? Designadas por el Consejo Nacional Electoral para adelantar en nombre de ellos, conocer en esa instancia ya de escrutinios departamentales, todo lo que viene de los municipios, y todas estas situaciones que son apeladas en los escrutinios departamentales y son aceptadas dichas apelaciones, llegan al Consejo Nacional Electoral. Pero entendamos que después de los escrutinios municipales hacia adelante, ya lo que se controla efectivamente y se escruta es sobre la base de unos documentos que se van produciendo en las instancias. Las instancias en el derecho electoral son instancias preclusivas. La primera etapa, que es municipal, habiéndose ya desarrollado, habiéndose ya emitido las correspondientes actas de escrutinio, que son actos públicos, documentos públicos que han revisado una situación de la voluntad popular de un pueblo de acuerdo al artículo que desarrolla el artículo 40 de la Constitución, el derecho a elegir y ser elegido mediante esos mecanismos del voto, que debe ser un voto igualmente secreto, como el establecido, y pues esas instancias ya precluidas no pueden revivirse más adelante. Doctor Marco Emilio, pero también
fue claro el registrador en solicitarle al Consejo Nacional Electoral. Lo que vemos es que, digamos, todavía falta, como usted lo dice, falta, creo que el término sería, falta jurisprudencia en la materia, ¿es correcto? Pues falta, digo yo, observar la jurisprudencia y la ley. Que la ley es clara en esos aspectos. Actualmente el escrutinio se está adelantando. Estamos en la instancia de los departamentos. De allá proceden las reclamaciones, pero de acuerdo a la ley, las que se puedan hacer. Pero si usted ha hecho una reclamación anterior de recuento de votos en los municipios o en las mesas de votación, ¿sí? O en los municipios cuando realmente surjan diferencias, por ejemplo, una diferencia de los partidos entre las votaciones de Cámara y Senado, se puede dar. Pues la ley electoral, muy añeja del año 86, está planteando que el 10%, cuando se exceda el 10% de la diferencia de votos en Cámara y Senado, se puede hacer un recuento de votos, pero en esa instancia. Pero ya hacia adelante, ya son saneamientos de nulidad, ¿sí? Pero tiene que ver más bien con documentos electorales, con diferencias entre el E14, que es el acta de escrutinio de los municipios, de las mesas de municipios, frente al E24, que es el escrutinio que ya ha hecho la comisión escrutadora, pero que al pasar del E14 al formulario E24, las votaciones son modificadas por quienes les corresponde anotar y aumentan o disminuyen esas votaciones. Esa situación se puede revisar y solicitar, ¿sí? El saneamiento de la posible nulidad precisamente en los escrutinios departamentales. Doctor Marco Emilio, ya para terminar, dándole las gracias por su tiempo. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Se ha hablado de que este reconteo sería hacerle el juego a la intención del uribismo de no reconocer las elecciones. En ese reconteo que pide el registrador, en esto que está diciendo el uribismo, queda atrapado Fuerza Ciudadana, que como usted bien sabe y los televidentes saben, también le desaparecen votos. Creemos que hay una decisión deliberada para no darle el umbral y así la personería jurídica y que vea la luz en Colombia otra fuerza progresista que junto a la bancada del Pacto Histórico sería la bancada mayoritaria progresista histórica en el Congreso de la República. ¿Qué hay detrás de esto? Ya para terminar, doctor Marco Emilio. Yo creo que detrás de esto pues, hay varias situaciones. Digamos, de pronto muchos jurados de votación no tuvieron la debida preparación. Pienso que es importante para Fuerza Ciudadana que confronten los E14 con los E24. Es importante saber cómo están los E14 a nivel nacional, ¿sí? En todos lados, cómo fueron esas votaciones, cómo se establecieron en esos E14, cuántos, digamos, votos en cero a Senado tiene Fuerza Ciudadana, tuvo Fuerza Ciudadana, para recuperar también ese espacio de votación. Uno no llega a pensar en mal, pero creería que ahí se falló en muchos aspectos. Se falló el aspecto de la información, de la digitalización, sobre todo la información del preconteo, ¿sí? Vimos esa información de preconteo, por ejemplo, a partidos que les faltó un gran porcentaje, como al pacto histórico, casi el 27% de las mesas donde fueron reportados, no fueron reportados sin votos, son cero. Esa situación nos puso en alerta a todos. Y bueno, han sucedido muchas situaciones, cosas, pero en los E14
hablan un lenguaje y ese lenguaje hay que entenderlo y hay que mirar con mucho cuidado esas votaciones y compararlas, porque después de esa comparación solo queda la, la decisión de los departamentales y la decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero continúan los escrutinios, tienen que continuar los escrutinios conforme a la ley. Y en eso, digamos que eso se está desarrollando actualmente en la mayoría de departamentos, porque ya el sábado terminaron los escrutinios de los municipios y hay digamos, hay unos resultados que pues tienes que saberlo el país y quienes no estén de acuerdo pueden acceder a las reclamaciones conforme a las instancias en las cuales se esté desarrollando el proceso electoral. Bueno, doctor Marco Emilio, muchísimas gracias. Como ustedes saben, en este momento transcurre la Comisión de Garantías Electorales convocada por el Gobierno Nacional. Fuerza Ciudadana no no asistió a la comisión porque no quieren de alguna manera avalar de alguna forma esa intención de volver a un reconteo cuando el uribismo lo pide, pero no cuando lo pidió en su momento las fuerzas progresistas. Vamos a ver qué puede salir de esa comisión de garantías, doctor Marco Emilio. Pues allá van a estar pendientes, digo yo, hay 22 partidos con personería jurídica en el país. Van a estar pendientes los partidos, a ver qué decisión se tomen, pero yo creo que decisiones que se tomen allá frente a la organización, al Consejo Nacional Electoral, debe hacerse directamente por los peticionarios al Consejo Nacional Electoral y ellos deberán decidir, ¿sí?, si se ajustan a derecho y si ajustan a la ley las pretensiones de volver a contar los votos, ya sea que lo hagan los partidos, los candidatos, pero pues ya saben qué dice la ley, qué dice la jurisprudencia, qué sucedió hace 12 años con algo que hizo el Consejo Nacional en ese entonces, estrenando una norma sobre escrutinios municipales que se estaban desarrollando y no obstante así, fue declarada nula ese acto administrativo que expidió el Consejo Nacional Electoral en el año 2010. Entonces, pues ese es el camino, pues queda seguir ahora, y yo creo que el Consejo debe continuar de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley electoral, que es la ley, ¿sí?, la que de pronto con las peticiones y las situaciones que hoy en día se están dando, se estaría desconociendo y la jurisprudencia y el precedente judicial que existe sobre este tema. Bueno, ahí lo vieron ustedes, lo escucharon, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié. Doctor Hincapié, muchísimas gracias. No, Selma. Un saludo, gracias. Bueno, gracias. Ya lo escucharon ustedes, una posición de un ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, donde señala que es prácticamente que no se puede haber solicitado el reconteo de esta manera, que el reconteo sigue, en fin. Pero hay un hilo de trinos que me ha llamado mucho la atención la mañana de hoy, también del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Tratamos de hablar con él, no ha sido posible, pero yo creo, para la ilustración de ustedes, leer este importante hilo, me parece que es clarísimo esta posición y nos sitúa de dónde proviene la intención del reconteo, por qué ahora y qué se está jugando en este momento la democracia colombiana. Le voy a pedir al máster que me ayude con la graficación. Vamos con el primer trino del doctor Armando Novoa García. La cuenta es Novoa García 18 y en su primer hilo de trinos son 11 trinos. Voy a leer el primero. Ortega y Gasset tenía razón, dice. La salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y su grado,
depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire. Continúa el doctor Armando Novoa. La exigencia de Álvaro Uribe de dejar sin efecto escrutinios municipales, la recomendación, entre comillas, de Iván Duque y, entre comillas, solicitud del registrador Vega para que el Consejo Nacional Electoral ordene el reconteo general de votos al Senado, dice el exmagistrado Armando Novoa, es un verdadero golpe a la democracia. Y aquí viene un hilo de trinos muy interesante donde dice acá y estas son las razones. El tercer trino. El artículo 265 de la Constitución Política faculta al Consejo Nacional Electoral para revisar escrutinios y documentos electorales en cualquier etapa del proceso administrativo de elección para garantizar la verdad de los resultados, pero esa atribución no puede invocarse de cualquier forma. Es decir, vemos que el registrador invoca el reconteo, revisar escrutinio, pero eso no lo puede hacer el registrador Alexander Vega de cualquier forma. Vamos al cuarto trino de Armando Novoa García, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Estado advierte que, uno, para hacer ese llamado, la misma debe ser regulada por ley estatutaria, artículo 152, que sin esa ley no puede usar la facultad que el Consejo Nacional Electoral no está habilitado para reglamentar el asunto. Entonces ahora aquí vamos a otra discusión. El Consejo Nacional Electoral no puede resolverle la pregunta ni la sugerencia que hace el registrador Alexander Vega. Quinto trino. Ninguno de estos requisitos se cumple. No hay ley estatutaria. El Consejo Nacional Electoral tiene una competencia retenida y no han llegado a esta instancia los escrutinios. El sexto trino de Armando Novoa, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, dice: otra pregunta es, ¿de qué forma se convocaría a las comisiones escrutadoras municipales que ya culminaron su actividad? ¿Se hará mediante una resolución general? ¿Se ordenará a los tribunales que lo hagan? ¿Y en donde ya hubo recuentos se volvería a practicar? ¿No es cierto? El séptimo trino dice: el Código Electoral señala que la solicitud de reconteo de votos debe ser razonada, artículo 164, y que, efectuado por una comisión escrutadora, comillas, no procederá otro alguno sobre la misma mesa de votación. Entonces, lo que planteamos inmediatamente después de la solicitud del registrador de reconteo, cómo, cuándo, quiénes, en fin. El octavo trino de Armando Novoa García dice: el 17 de marzo el registrador informó que las comisiones escrutadoras ya habían recontado, comillas, la mayoría de las mesas del país, y exaltó la labor de los jueces de la República. Pregunta el magistrado Novoa: ¿por qué razón se retracta ahora de sus declaraciones anteriores? El noveno trino dice: la decisión sobre el reconteo general de votos al Senado corresponde adoptarla al Consejo Nacional Electoral, que en otras ocasiones
se negó a usar la facultad del artículo 265 por no estar reglamentada por ley. Ejemplo, resolución número 1757 del 29 de abril del 2020. Continúa el magistrado Novoa. 10. La figura de un reconteo general no está contemplada en el Código Electoral, ni el Consejo Nacional Electoral puede ordenarlo discrecionalmente. Corresponde continuar los escrutinios sin desconocer la labor de las comisiones escrutadoras, y eso no impide formular reclamaciones. El 11 trino. Lamentable sainete el de la máxima autoridad de la organización electoral, que confirma la subordinación al poder presidencial y al partido de gobierno. El reconteo general, lejos de devolver credibilidad al sistema electoral, puede acabar con su precaria legitimidad. Y así termina un hilo de 11 trinos, donde prácticamente está diciendo que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades aún para determinar este reconteo, que falta legislar sobre las formas, el cómo, de cómo hacer el reconteo, y que termina siendo esto un lamentable sainete que confirma la subordinación del registrador y del Consejo Nacional Electoral a la presidencia de la República. Todo esto, en otras palabras, dirigido a hacerle un juego a lo que peligrosamente le ha propuesto al país el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de un reconteo, y que el expresidente Álvaro Uribe ha venido condimentando con mentiras, con campañas de desprestigio, con fake news, con comentarios maliciosos y peligrosos que ponen hoy en peligro la democracia colombiana. Comentarios como de mala leche, salpicados de bilis, cuando dice el pacto histórico ganó en las zonas del narcotráfico. No, señores, aquí el narcotráfico ha sido el mejor, el máximo y el aliado de todas las horas de los gobiernos de derecha de este país. El narcotráfico y sus ejércitos, si para algo han servido, es para asesinar, eliminar y perseguir a los hombres, movimientos y corrientes progresistas en Colombia. Fue el narcotráfico, en una alianza perversa de Gonzalo Rodríguez Gacha, el Ejército Nacional, Pablo Escobar, fuerzas de seguridad del Estado y gobiernos de turno de derecha, quienes se pusieron de acuerdo para exterminar a un partido político como la Unión Patriótica. Esos ejércitos de narcotráfico, si a alguien le han servido, es a la extrema derecha colombiana y a sus partidos políticos. Además dice que por el bienestar de la patria hay que hacer el reconteo, que hay un fraude, pero cuando en su momento el pacto histórico lo señaló, lo advirtió el senador Gustavo Bolívar, entonces en ese momento nadie le puso atención. Y lo que no sabía la opinión pública y lo que no sabían algunos opinadores era que a buen momento, con la orientación de Gustavo Petro, con la ayuda de magistrados como el doctor Marco Emilio, Orlando Rodríguez, en fin, gente experta, advirtieron lo que podía pasar y se contrató un software, se contrató una gente especializada en temas de leyes electorales, en fin, y por eso se pudo determinar en tiempo real que le estaban quitando votos al pacto histórico. Era con lo que no contaba la derecha de este país, que salió a decir
en boca de Miguel Uribe Turbay, que cómo así, que por qué el pacto histórico sabía, porque se habían tomado las precauciones. Si no se hubiera tomado esas precauciones desde la campaña electoral de Gustavo Petro, pacto histórico, hoy otro sería el cantar. Seguramente le hubieran rodado las mayorías en el Congreso progresista, a un Congreso progresista hoy que es una realidad en Colombia.